¿Cómo puede un país pasar de mitos de osos y dioses del cielo a terminar borrado del mapa en 1910? ¿Qué le hicieron a Corea para que, después de miles de años de historia propia, acabara atrapada entre imperios? Hoy te lo cuento desde su origen hasta el final de los Joseon, paso a paso, sin saltarnos nada importante. Antes de estar partida en dos, Corea nació como un mosaico de aldeas que, con el tiempo, se transformó en reinos capaces de levantar murallas gigantes, dominar el hierro y cambiar el equilibrio de Asia Oriental. Primero aparecieron los tres reinos Goguryeo, temido por su potencia militar y sus fortificaciones colosales. Baekje, más marítimo, comerciante y abierto al mundo. Y Silla, el que acabó unificando la península con ayuda de la China Tung. Después, llegó Goryeo, que terminó de consolidar una identidad coreana propia e impulsó avances como la imprenta de tipos móviles metálicos, adelantada a su época. Y por último, la dinastía Chosun, que gobernó casi 5 siglos, organizó la sociedad bajo el confucianismo y creó el Hangul, el alfabeto, que sigue siendo la base de la cultura coreana actual, pero todo ese recorrido independiente se cerró de golpe en 1910, cuando Japón se anexó. Corea. Si quieres entender cómo se formó Corea y cómo llegó a ese final, quédate, porque aquí va la historia completa. Sí. A ver, esta historia va desde el 2333 a.C. hasta 1910 después de Cristo, pero para entenderla bien, hay que retroceder muchísimo más. La península coreana empezó a ser habitada por Homo sapiens hace decenas de miles de años, al menos unos 70.0 an, como en cualquier prehistoria, hubo una etapa de caza y refugios, y otra en la que aparecieron aldeas, agricultura, ganadería, y sí, también los famosos dólmenes, miles de estructuras megalíticas repartidas por toda la península, como una firma de piedra de aquellos tiempos. Y entonces entra el mito, porque Corea no solo se explica con restos arqueológicos, también se explica con relatos que cuentan cómo se imaginaban a sí mismos los primeros coreanos. Según la tradición, el dios del cielo, Hwanin, tuvo un hijo, Hwanen, que descendió a la tierra para gobernar a la humanidad. Se dice que bajó cerca del monte Baekdu, un lugar sagrado, casi un punto de origen para la identidad coreana. Un día, un oso y un tigre le pidieron convertirse en humanos, y Hwanen los puso a prueba. Debían permanecer en una cueva, bajo ciertas condiciones. El tigre no aguantó, pero ese oso se transformó en mujer, y de la unión con Hwanen nació Dangun. Y Dangun, según la leyenda, fundó en el 2333 a.C. el primer gran reino de Korean Gokesen, la antigua Joseon. Muchos historiadores interpretan esto como un relato simbólico en la fusión de dos grupos, uno asociado al culto celeste y otro ligado al oso como tótem local. La capital, en los primeros momentos, pudo haber estado en Liaoning, y luego, hacia el 400 a.C., se habría desplazado a Asadal, que algunos conectan con la zona de Pyongyang. En la actual Corea del Norte. En ese cambio, quizá estuvo relacionado con tensiones con un poder emergente en el sur, el reino o confederación de Jin. Con todo, Gochoson creció gracias al bronce, al arroz y al desarrollo de armas como el arco coreano, el kondo, que dio ventaja militar para expandirse frente a otros pueblos. Lo típico en prosperas, te organizas, y luego aparece un vecino enorme. En algún punto Gokesen chocó con la China Hanan, y cuando el conflicto se volvió serio, el emperador Wu terminó enviando una gran fuerza para imponer control. El resultado fue devastador. El norte de la península cayó bajo influencia china mediante la creación de comandancias, y Gochoson se fragmentó en feudos y ciudades-estado que pasaron siglos compitiendo entre sí. Pero incluso, en medio de ese caos, la adopción del caballo cambió el juego. Mejoró la comunicación entre tribus, facilitó alianzas y permitió la formación de confederaciones, especialmente en el sur, donde surgieron agrupaciones con tradiciones chamánicas fuertes. De ese caldo de cultivo terminaron saliendo los grandes protagonistas de la primera época clásica coreana, porque a lo largo del siglo I a.C., 3 ciudades-estado destacaron por encima del resto, y ahí comienza el periodo de los 3 reinos Goguryeo. Baekje,
Waisarou, que luego se conocería como Silla y Si. Por el año 50, también surgió Kaya. Aunque más que un reino centralizado, era una confederación de ciudades fortificadas, Goguryeo y Baekje afirmaban descender de Buyo, un reino mítico del norte en Manchuria, y las leyendas de ese mundo son. Se cuenta que Jumong fundador de Goguryeo nació de un huevo de oro, en Finan huevos mágicos, destino imperial, y todo eso. Pero, más allá del mito, estos pueblos estaban muy conectados étnica y lingüísticamente, aunque de sus lenguas hoy quedan apenas rastros. En Low Cultural, recibieron influencias de China y Japón en confucianismo como moral política, budismo como religión organizada, y, antes de eso, creencias chamánicas, culto a ancestros y símbolos animales. Y aquí la cosa se pone rara y genial. Entre los símbolos aparecen un fénix, un dragón y un ave de 3 patas. Tú imagínate eso, en un estandarte militar. En el siglo V, Goguryeo se volvió una potencia brutal. Bajo el rey Wangaeto el Grande, expandió su territorio por Manchuria. Su hijo, Jiangsu, tomó la zona de Nannan y trasladó la capital a Pyongyang. Se habla de un mausoleo piramidal, aunque hay debates sobre detalles. Goguryeo tenía una identidad militar fuerte y contaba con instituciones de formación como el Taehak, donde se enseñaban artes marciales, estrategia, y también política e historia. Pero, seamos realistas, lo principal era convertirte en alguien capaz de ganar guerras. Baekje, en cambio, jugó otra liga. Era más pacífico, más comercial, más marítimo. Se enriqueció conectando por mar con China y Japón, adoptó la escritura china y absorbió influencias artísticas. En el año 600 destaca el templo de Miruxa, cerca de Ixan, del que hoy queda una enorme pagoda de piedra como testigo. Silla empezó más débil y aislado, con resistencia a ideas extranjeras. Su estructura estaba marcada por clanes poderosos, como Park, Siok y Kim. Con el tiempo, fortaleció su aparato militar, con guerreros entrenados en el Worango, y bajo el rey Byofyung, adoptó el budismo. En 563, conquistó Kaya y ganó territorio. Su capital, Gyeongju, conserva huellas de esa época, tumbas, templos y joyas como el Cheamseangdi, uno de los observatorios astronómicos más antiguos conservados en el lejano Oriente. Sí, Corea mirando las estrellas mientras Europa todavía estaba en otra película. Aún así, Goguryeo seguía siendo el monstruo del norte. Sus ataques presionaron a Baekje, que cambió su capital a un lugar más protegido, y empujaron a Baekje a buscar alianza con Xilian, y justo cuando esto estaba al rojo vivo, China volvió a entrar en escena. Primero la dinastía Sui intentó conquistar la península. En 612, el general coreano Yulji Mondiok frenó a los chinos en la famosa batalla de Salsu con una trampa legendaria, liberando aguas para arrasar al ejército enemigo. Fue tan humillante que ese desastre contribuyó al debilitamiento de los Sui y al ascenso de los Tong. Los Tong regresaron, y esta vez, con aliados. Se coordinaron con Silla. El emperador Taizong envió fuerzas, y con el rey Muyeol de Silla, golpearon Baekje. Después, fueron a por Goguryeo. Se recuerda el asedio de la fortaleza de Ansi en 645, un episodio convertido en épica moderna. Taizong no logró tomarla, se retiró y murió poco después. Pero el destino de Goguryeo ya estaba escrito en 668. Bajo Gaezong, los Tong y Silla derribaron el reino. Goguryeo desapareció. Silla quedó como el gran ganador, pero no quería ser un títere chino. Así que, tras usar a los Tang, se dedicó a expulsarlos. Para 676, Silla logró unificar gran parte de la península, sin China encima. Onkwei no Todu al norte, surgió Balae, Boai, fundado por antiguos kogurianos, liderados por Dai Joyong, tras batallas como Tayo Menlin. Su capital estaba al norte, en Manchuria, y su sociedad mezclaba aristócratas procedentes de Goguryeo con pueblos como los Moji, que ocuparon posiciones más bajas. Durante un tiempo hubo estabilidad, comercio, educación, arte. Se dice que Gyeongju llegó a acercarse al 1.000.000 de habitantes. Había un lujo impresionante en palacios,
estanques como Anapji, ruinas como Huangnyangsa, y su famosa pagoda, hoy perdida, con réplicas posteriores. También floreció el arte budista en lugares como Siakuram y templos como Bulguksa, con pagodas, esculturas doradas, y una arquitectura que todavía hoy parece de otro mundo. Pero la belleza no te salva si tu sistema político se pudre. La sociedad era rígida, jerárquica, y la nobleza local acumuló poder. Empezaron guerras internas entre generales y el centro, y con esa crisis resurgió un nuevo Baekje, y luego otro estado llamado Taebong, hasta que un general llamado Wang Jian tomó el mando y fundó Goryeo en 918, coronándose como rey. Taejo en el nombre de Goryeo, derivado de Goguryeo, acabaría dando Corea. Su capital fue Songek, la actual Kaesong. Goryeo se expandió, y tras la caída de Bailey, ante los Khitan, absorbió refugiados y terminó reunificando la península en 936 al incorporar Silla y derrotar a Hubakye. Pero Goryeo tenía un problema clásico: nobles guerreros con demasiado poder, luchas internas constantes. Para ordenar la administración, el cuarto rey, Gwangjong, impuso exámenes nacionales Gwagyo para seleccionar oficiales por mérito y no solo por linaje. Centralizó el Estado, recortó poder a la aristocracia y fortaleció la autoridad real. El budismo se convirtió en religión oficial, y el poder monástico creció. Un monje llamado Yuikion viajó a China, absorbió ideas y fundó corrientes que mezclaban tradiciones. Se construyeron templos, estatuas, y también se desarrollaron prácticas marciales como el subak. En cultura popular destacó el badok-ko, y en arte, la cerámica celadón, elegante y refinada. La prosperidad, claro, no dura eternamente. Los Khitan presionaron, después, los Georgian, futuros manchúes, y la inestabilidad culminó en 1170, con un golpe militar. Y entonces llegó la tormenta más grande en los mongoles. Desde 1231, las invasiones fueron devastadoras. Goryeo resistió y negoció, quedando como vasallo de la dinastía Yuan durante décadas. No era una ocupación total a lo bruto, pero sí una subordinación real, con tributos, interferencia política y matrimonios dinásticos. Aún así, en medio de esa presión, Goryeo produjo logros culturales enormes. La Tripitaka coreana, una colección monumental de textos budistas tallados en más de 80.0 bloques de madera, preservada en Ahimsa, es una locura logística y espiritual. Y además, los coreanos desarrollaron tipos móviles metálicos casi un siglo antes de Gutenberg. Se suele mencionar el Jikji como el libro impreso más antiguo con ese sistema. También avanzaron en tecnología militar naval con armas de pólvora pero los imperios no son eternos. A mediados del siglo XIV, los Yuan se derrumbaron en China, y en 1368 surgió la dinastía Ming. Corea vio una oportunidad. El rey Gongmin empezó a expulsar influencia mongola, recuperó territorios y trató de reformar un país desgastado. Pero una cosa era librarte del control externo y otra arreglar el desastre interno: clientelismo, facciones, generales, con feudos. En Chaos Feudal ahí aparece Ye Seongai, un general curtido contra piratas y tribus del norte. En 1392 derrocó al último rey de Goryeo y fundó la dinastía Joseon Choson. Dudó si continuar con el nombre antiguo, pero eligió Chosen en honor a Go Choson y trasladó la capital a Hanyang Futura, la Actual Seal. La misión era aclarar reconstruir Corea desde cero, con un estado centralizado, reformado y limpio de sombras extranjeras. Pero claro, la familia real coreana tenía otra idea: en destrozarse por dentro. Llegaron las luchas de los príncipes. En 1398, Yi Bangwan, quinto hijo de Taejo, explotó porque no fue nombrado heredero pese a su papel en la fundación del reino. Y resolvió el asunto a lo Joseon, entrando a palacio y eliminando rivales, ministros, y sí, también familiares. Taejo quedó horrorizado y abdicó. En 1400, segunda lucha en Bangwan, derrota a otro hermano y sube al trono como Taejong. Taejong gobernó con puño de hierro
para construir un Estado fuerte, abolió ejércitos privados, reformó impuestos, confiscó tierras, reorganizó censos y propiedades. En arquitectura, se levantaron símbolos clave: Gyeongbagang, 1395, Changdeagang, 1405 con su famoso jardín secreto, y una muralla que rodeaba la capital con puertas monumentales como Songnimun y Dongdaemun. En política, Taejong creó un sistema administrativo diseñado para que el rey mandara de verdad. Han fortaleció el Wiheongbu, el Consejo de Estado, estableció mecanismos como la Sinman, para denuncias del pueblo, un buzón real para abusos, y eliminó posibles focos de poder. Incluso aliados de ayer, cuñados, suegros, nadie estaba por encima del trono. Luego, llegó Sejong el Grande 1418. El rey más querido, gobernó con enfoque en conocimiento, administración y bienestar. Fundó el Jifianjian, el Salón de los Sabios, un centro de eruditos que investigaban ciencia, literatura, política, reforzó exámenes, meritocracia y estabilidad. Y bajo la dinastía, el neoconfucianismo se volvió doctrina oficial con intensidad en jerarquía, disciplina, ética, deber. El budismo quedó marginado en el Estado, aunque no desapareció. En la sociedad, era rígida, an rey, arriba. Yangban, como nobleza letrada, dominando cargos mediante exámenes, facciones políticas, compitiendo por controlar el gobierno. Debajo, Shongin como técnicos médicos, intérpretes, escribas. Luego Sangmin, mayoría en campesinos, artesanos, comerciantes. Y abajo del todo, grupos marginalizados y esclavos. Oficios, vistos como impuros. Y las mujeres, sin importar clase, con un papel social muy limitado. Pero el gran golpe cultural de Sejong fue el Hangul. Antes, solo una minoría dominaba caracteres chinos. Sejong quiso que el pueblo pudiera leer. Encargó un sistema simple, lógico, accesible. En 1446, lo presentó oficialmente. Eso cambió la historia por primera vez. La gente común podía alfabetizarse de manera real. Además, Sejong impulsó avances en astronomía, relojes de agua, cartografía, agricultura, medicina, y reforzó fronteras militarmente. El arte reflejaba sobriedad confuciana en cerámica blanca, contención, elegancia. La caligrafía era cultivo espiritual, y un tesoro documental: los anales de la dinastía Joseon. Registros diarios detallados de reinados, escritos por historiadores que ni siquiera el rey podía censurar. Tras Sejong, llegaron reinados cortos y turbulentos. Munjong duró poco. Danjong, un niño, y entonces, su tío Suiang, dio un golpe, y reinó como Sejong. Danjong fue asesinado, manchando la legitimidad, pero Sejong consolidó poder, reformó el ejército, y promovió un gran código legal, el Gyeongguk Dajin, que estructuró el sistema de Joseon por siglos. Luego, Yeshong reinó poco, y Seongjong 1469 a 1494, trajo estabilidad cultural y educativa. Expandió academias confucianas, reforzó exámenes, impulsó textos en chino clásico y Hangul. El Hangul empezó a penetrar más allá de élites, usado por mujeres y clases populares para historias, canciones, críticas. Florecieron formas populares como pansori y teatro de máscaras Tauchu satirizando nobles, monjes corruptos y desigualdad. Pero el reinado terminó con un episodio oscuro: el concubina Yun, madre del futuro Yonsangen, fue expulsada y ejecutada tras intrigas y un acto considerado gravísimo. Su hijo creció sin saber la verdad, y cuando Seongjong murió en 1494, Jeong Sang-gun subió al trono. Años después, descubrió lo de su madre y explotó. Se convirtió en un tirano. Inició purges, persiguió eruditos, cerró instituciones, convirtió el palacio en fiesta y exceso. En 1506 lo derrocaron. Subió Jongjong, elegido para restaurar orden. Hubo reformas lideradas por Cho Guangzhou, Sarim reformista, pero los conservadores lo destruyeron con otra purga. Cho fue ejecutado, reformas anuladas, y el rey quedó aislado. En medio de todo esto, si te gusta la historia y este tipo de vídeos,
Ya sabes, suscríbete, campanita, redes. Pero bueno, seguimos. ¿Que aquí viene lo gordo? En 1545, Myeongjong subió niño, y su madre, la reina, regente Munjong, gobernó con mano firme, purgó Serim, Ulsa Acea, y fortaleció conservadores. También impulsó medidas en intentos de reforma agraria parcial, apoyo al budismo con reconstrucción de templos e impresión de textos, y mantuvo la administración funcionando. Pero Myeongjong nunca fue un gobernante fuerte, y murió sin heredero en 1567. Le sucedió su sobrino, Seonjo. Seonjo empezó reformista, apoyó Sharim, reactivó exámenes, fortaleció administración local, impulsó educación. Pero el veneno de José volvió facciones. Sarim se partió en orientales Dongyi N y occidentales Sihua N. Intrigas interminables y, mientras discutían, descuidaron la defensa militar. Error fatal porque Japón estaba cambiando. Toyotomi Hideyoshi unificaba y miraba hacia afuera. En 1592, estalló la guerra Imjin, invasión japonesa. Desembarcaron en Busan, avanzaron rapidísimo, tomaron ciudades y Seúl. El rey parecía el fin, pero apareció resistencia popular, milicias y ubiayong de monjes, campesinos y eruditos. YNL Ma, el héroe, Absoluton, el almirante, Ji Sun-sin Anji. Sansin usó una flota menor, pero organizada para cortar suministros japoneses. Su símbolo, el barco, tortuga, Giobaxio N, con cubierta reforzada y púas para evitar abordajes, y artillería, ganó batallas legendarias, Anhansando 1592, con táctica envolvente, y Maenyang 1597, donde, según la tradición, venció con 13 barcos, contra cientos. Se dice que jamás perdió una batalla naval en tierra. Joseon sufría, tenían cañones, morteros, huacha lanzador múltiple Ajmaus, y pólvora o arcos, compuestos potentes. Pero Japón tenía superioridad en armas de fuego portátiles en arcabuces en formación. China Ming entró a ayudar, y la guerra se volvió larga, sangrienta, llena de asedios, epidemias y hambre. En 1598, Japón se retiró tras la muerte de Hideyoshi. La batalla final fue North Yangan, victoria coreana. Pero Yi Sun-sin murió. Ganaron. Pero el país quedó destrozado. Ansiango regresó. Pero el prestigio del trono se desplomó. Murió en 1608, y le sucedió Wang Hagen, figura polémica por ser hijo de concubina. Aún así, impulsó reformas, y sobre todo, una diplomacia inteligente, equilibrio entre Ming y los manchúes emergentes. Eso le ganó enemigos, y en 1623, Lou de Roqueuron subió Injo, apoyado por conservadores pro-Ming, y eso fue apostar al caballo, perdedor. A los manchúes invadieron. 1627, primera invasión. Rápida. Acuerdo. 1636 Anka, segunda invasión, humillante. Ya como dinastía Qing, Injo se refugió en Naman-san-seong, resistió poco, y se rindió. En 1637 realizó el ritual de sumisión, las 3 postraciones y 9 inclinaciones. José quedó vasallo de Qing, enviando tributos y rehenes. Esto generó trauma nacional, odio, anti-manchú, y nostalgia por Mingan. Surgió la idea de pequeña China, Soyong, Anyan. Aunque Qing gobernara China, José se veía a sí misma como heredera legítima del confucianismo. Por fuera, sumisión; por dentro, desprecio. Después, reyes como Hyeojong soñaron con venganza. Expedición del norte, pero no había recursos. Se centraron en defensas y economía. La política interna siguió dominada por facciones, y hasta debates, rituales, como el luto por una reina viuda, se convirtieron en guerras políticas entre occidentales Sihua N y sureños Nami N, con purgas constantes cuando cambiaba el viento. En 1674 subió Sakjong, hábil y astuto. Usó la táctica Hungak, cambiar de facción favorita, para mantenerlas a raya. Eso reforzó al rey, pero dejó inestabilidad crónica y paranoia en élites. También hubo un culebrón palaciego en Reina Injeong,
versus concubina Shang Uibin, con facciones respaldándolas.